Bueno, un cordial saludo para todos nuestros amigos que en este momento se empiezan a conectar. Ya son las 5 de la tarde, ya 5 minutos. Bienvenidos a todos. Un cordial saludo, bienvenidos a los que en este momento están conectados aquí a través de nuestra cuenta de Facebook. Vamos a darles de pronto un par de segundos para que se conecten un poquito más. Y vamos a dar la bienvenida a todas las personas que en este momento están pues conectados con nosotros. Bienvenidos a todos los que están ahí y hacen parte de nuestras redes sociales. Qué alegría poder acompañarlos en esta buena tarde. Hoy sin duda alguna vamos a compartir un tema muy especial que tiene que ver con la vida, con la vejez, con las condiciones en sus mejores condiciones de cada una de las personas. Estamos viviendo un tema bastante interesante, bastante controversial dentro de nuestro país, y es el tema de las pensiones. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que en esta tarde ya se empiezan a conectar. Durante la semana estuvimos compartiendo, por supuesto, esta invitación. David Castellanos, bienvenido, qué alegría poder verle. García Miguel, don Miguel, qué alegría. Y durante todos estos días anteriores estuvimos como dándoles un adelanto acerca de lo que vamos a compartir en la tarde de hoy. Yo sé que muchas personas están ahí al pendiente porque quieren conocer la posibilidad de cómo regresar a Colpensiones. Hoy muchas personas en Colombia se encuentran en los fondos privados, se encuentran en un fondo privado de pensiones y bueno, están viendo quizá una disminución bastante considerable. Por un lado, desde el punto de vista del valor de su pensión. Y en el segundo escenario, que es el escenario que estamos viviendo en este momento en Colombia, es el escenario de que el aporte o el capital que muchos han conquistado con gran esfuerzo, pues lo están viendo perdido en gran manera, reducido en sobremanera, a causa de la situación por la que estamos pasando a nivel mundial. No es de otra de esperarse, porque el mismo sistema en el que estamos viviendo nosotros en el mundo obedece a la economía, y esta economía pues está generando una afectación a todos los sectores, pero propiamente al sector de las pensiones, que hacen parte del régimen de ahorro individual con solidaridad. Estos son los fondos privados que se manejan a través de los aportes, y que fluctúan los aportes que cada uno de nosotros pues realizamos con mucho esfuerzo. Bueno, en este escenario vamos a tratar de compartir o de hablar de la forma más precisa y más sencilla, como siempre tratamos de hacerlo en las intervenciones que realizamos aquí a través de nuestras redes sociales. Lo importante es que ustedes entiendan y comprendan, y nos vamos a alejar un poquito acerca de quizás el tecnicismo jurídico, laboral, que muchos de pronto podemos predicar o podemos hablar en nuestro rol de abogados, pero la idea principal es que cada uno de ustedes, sin que tengan un conocimiento pleno del derecho, pues puedan tener la claridad, podamos terminar esta reunión, podamos terminar este video y podamos terminar con la claridad de que efectivamente sabemos cuál es la solución que nos vamos a enfrentar para poder regresar a Colpensiones. Entonces vamos a arrancar de la siguiente manera, y es estableciendo cuál es el deseo de cada uno de los colombianos que hoy ven su mesada pensional, ven su pensión, o ven que están afiliados en un fondo privado de pensiones y están viendo su mesada pensional reducida a un salario mínimo. Sí, yo sé que esa es la situación de muchos y miles de colombianos que nos están viendo en este momento, que van a ver el video, que usted le va a compartir el video, que usted le va a transmitir esta información, porque sin duda alguna es una indignación que a muchos nos puede despertar ante la situación en la que hemos trabajado durante tantos años, más de 20 años, casi 24 o 26 años, que para pensionarse en el régimen privado se debe aportar, y pues vemos la frustración de muchos de colombianos, donde ven una pensión reducida al salario mínimo legal mensual vigente, cuando los aportes de estas personas han sido sobre 3 millones, 4 millones, 5 millones de pesos, y que vamos a ver nosotros un paralelo o quizás un versus o un cuadro, que si nos pensionáramos por el régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones, pues la pensión sería totalmente diferente, porque el sistema, por supuesto, es diferente. Esto nace desde la Ley 100 de 1993, con vigencia desde el 1 de abril del año 1994, donde se crea el sistema de seguridad social integral en lo que corresponde en el tema pensional. Y empieza a haber una competencia bastante interesante entre los regímenes privados y entre el régimen público, o entre el régimen privado y el régimen público.
Y muchas de las personas van a empezar a encuadernarse en lo que les voy a empezar a contar, en la experiencia que les voy a empezar a contar, porque quizás muchas personas van a ver una palabra o van a tener una palabra llamada engaño, una palabra en que quizás efectivamente no es tan popular como pareciera y es mucho más técnica de lo que nosotros llegamos a pensar. Y es que efectivamente así se traduce a la vida jurídica. Pero no quiero adelantarme. ¿Cuál es el problema realmente jurídico que muchos nos vemos enfrentados? Pues uno, que cerca de posterior o cerca de los años 1994, 96, 98 hasta los 2000, 2001, pues los fondos privados a través de sus diferentes representantes acudieron a muchas empresas de ferretería, clínicas, hospitales, todo tipo de empresas con el ánimo de poder presentarles una carta de presentación o una posibilidad de pensionarse a través de un régimen pensional, porque tenemos dos regímenes, un régimen público y un régimen privado. Estos dos regímenes, aunque tenemos la posibilidad de pensionarnos, pues las condiciones no van a ser las mismas y no son las mismas. ¿Qué sucedió en aquel entonces? Muchos trabajadores fueron abordados por funcionarios, por trabajadores de los fondos de pensiones privados. Para aquel entonces había una cantidad de fondos. No los quiero mencionar con el ánimo de no de pronto personalizar ni etiquetar alguno de ellos. Y aquí no vamos en contra de ningún fondo. Aquí lo que simplemente atacamos es la omisividad, es la falta, es el error al que muchas personas fueron inducidas a no presentarles la información concreta, precisa y correcta. Ahora, ¿cuál es este punto en el que realmente podemos nosotros centrarnos? Y es que muchas personas hoy, y desde hace unos años atrás, cerca de 4 o 5 años, pues ya han llegado a la edad de pensión, ya han llegado a los 62 años de edad. Y son personas que al momento de empezar a buscar o averiguar, hombre, ¿cuál será mi mesada pensional? Hombre, ¿cuál será el valor de mi mesada pensional? Yo como que ya me estoy acercando a los 57 años de edad, yo como que ya me estoy acercando a los 62 años de edad en el caso de los hombres. Pues empecemos a averiguar, ¿cierto? Empezamos a averiguar cuál va a ser mi mesada pensional. Y es aquí donde empieza a aparecer todo tipo de problemas. Y el problema más grande que empieza a aparecer es acerca de la sensación de engaño, que efectivamente muchas personas empezaron a darse cuenta de que presuntamente fueron víctimas. Y en el escenario en el que empiezan a hablar con el fondo privado, a decir, bueno, señorita, ¿cuál es mi mesada pensional? Yo necesito que ustedes me digan cuál va a ser mi mesada pensional. Y en el casi 70-80% de las personas que hemos abordado en nuestra firma, pues nos dicen, doctor, ¿cómo le parece que me prometieron esto y resulta que me van a salir con un salario mínimo? Desafortunadamente, esta es la situación en la que muchos trabajadores, muchos afiliados, hoy en día en Colombia se ven abocados. Sin duda alguna, es una situación bastante compleja, es una situación bastante delicada, al que le hemos puesto el pecho desde hace ya cerca de 2 años y medio en nuestra ciudad de Bucaramanga y en todo el país. ¿Y de qué se trata esto? De poder nosotros entrelazar el deber que realmente tenían los administradores de fondos de pensiones, queridos amigos y queridos usuarios de nuestras redes sociales, que había un deber bastante determinante, bastante claro, bastante preciso, desde la existencia como tal o desde la fundación del régimen de ahorro individual, desde la fundación de las administradoras de fondos de pensiones, más conocidas como las AFP, había un gran deber. Entonces empezamos a entrelazar cuál era el deber de las administradoras. Segundo, empezamos a unir cuál es el resultado que hoy muchas personas se ven abocadas porque no tienen quizás las expectativas materializadas de lo que algún día le ofrecieron. Muchos trabajadores llegan a nuestra oficina y nos dicen, abogado, la verdad es que me ofrecieron y me dijeron esto y lo otro. Pero no basta con lo que le hayan ofrecido si no le dieron la información precisa, concisa, clara y pertinente de lo que realmente tenía que entregarles y tenía que decirles. Y es aquí donde nosotros queremos empezar nosotros a basarnos y a colocar nuestro punto de partida. Los procesos judiciales que hoy se están realizando, donde estas personas en las que ya hemos generado este contexto, que están en el fondo privado, que van al fondo privado en pensiones y van a conocer cuál sería su estado de pensión, pues se ven abocados a un salario mínimo.
¿Cuál es la solución para este asunto? La solución es que a través del proceso judicial podemos regresar a la persona, ¿cierto?, al régimen de prima media administrado por Colpensiones, hoy administrado por Colpensiones. La ley que dice respecto a eso, que ninguna persona, en los últimos 10 años a la edad de pensión, dentro de esos últimos 10 años a la edad de pensión, podrá trasladarse de régimen. Entiéndase el régimen de ahorro individual con solidaridad que es administrado por los fondos privados hoy en día. Y segundo, al régimen de prima media con prestación definida que hoy está administrado por Colpensiones. La norma dice eso, la ley dice eso, la ley 797 del 2003, 10 años después de haberse fundado la ley 100, pues manifiesta eso. Ahora, ¿cuál es la solución? No nos podemos quedar ahí y no nos podíamos quedar ahí. ¿Qué fue lo que hicimos? Un estudio jurisprudencial donde la Corte Suprema de Justicia desde el año 2014 empieza a establecer unos parámetros interesantísimos donde dice, espérenme un momentico, las personas que algún día se trasladaron del fondo público al fondo privado, si bien es cierto la ley dice que no podía trasladarse, de pronto se dio cuenta, faltándole 5 años, 2 años, inclusive gente ya pensionada, que hemos podido trasladar otra vez al fondo privado de fondo público de pensiones, pues se dio cuenta a última hora, no puede pagar el precio de una omisión, de una falta que realmente las administradoras de fondos de pensiones privado tenían el deber de poder manifestarle e indicarle a las personas, a sus afiliados, que los iban a sacar del fondo público y me los iban a pasar para el fondo privado. No puede la persona pagar el precio, no puede pagar la persona el sacrificio, viendo reducido su mesada pensional a un salario mínimo. Y este escenario realmente va para personas que efectivamente hayan estado en primer lugar como primer requisito en el fondo público, ¿cierto? Esto lo que estamos acá conversando es efectivamente para estas personas que hayan estado en el fondo público y que hoy se encuentran en un fondo privado. Rápidamente, ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Dice lo siguiente: a pesar que la ley dice que en los últimos 10 años dentro de edad, o sea, los hombres de los 62 hasta los 52, porque usted antes de esa edad puede realizar su traslado sin ningún tipo de inconvenientes, siempre y cuando lleven el fondo privado al menos 5 años de afiliación constante. Pero las mujeres de los 57 a los 47 años, en ese rango la ley dice que no se puede cambiar. Entra la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, y dice, un momento por favor, aquí hay un asunto que debemos nosotros solucionar. ¿Y cuál es el asunto? Partamos de un principio. Sentencia SL 1688 del 2019 y nos vamos a ir de para atrás en los siguientes segundos. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral? Qué pena. Para que este traslado, para que este negocio jurídico tenga una eficacia, tenga una certeza en la vida laboral, tenga una eficacia, sea válido, se tuvieron que haber surtido una serie de obligaciones, una serie de derechos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, y yo sé que muchos de los que en este momento nos están escuchando y nos están viendo, y es que efectivamente las personas tenían que tener una información precisa y clara referente a lo que debían saber de su situación, de su decisión. Entonces, ¿cuáles eran estos deberes que los fondos privados de pensiones no realizaron? ¿Cuáles eran estas obligaciones que realmente no realizaron los fondos privados de pensiones? ¿Cuáles son estas situaciones que efectivamente no se realizaron y que hoy en día, a pesar de que hayan pasado 20 años, 15 años, 30 años, esos traslados se caen, pierden su validez y empezamos a ver que las personas pueden regresar al fondo privado, al fondo público Colpensiones y pueden pensionarse aún estando a un año, aún estando a 6 meses, aún estando quizás pensionadas las personas. En primer lugar, y tenemos que parar nosotros en este punto, el deber de información. ¿Cuál era el deber de información? Hombre, que las administradoras privadas de pensiones tenían que decirles al momento de trasladarse cuáles eran las connotaciones de las decisiones que se iban a implementar, que se iban a tomar la decisión. Uno, para que este negocio haya sido o sea eficaz, y usted va a empezar, querido amigo que está ahí,
a darle un chulito, a darle una X, quizás a los 5 puntos que la sentencia de la sala laboral, ¿cierto?, la sentencia 12136 del 2014 estableció de forma clara y de forma precisa. ¿Qué tenía que tener esa afiliación o qué tenía que estar acompañada de esta afiliación? 1. La afiliación tenía que estar acompañada de una información precisa en la que se delimiten los aspectos positivos y negativos de la decisión. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió el día en el que a usted le tomaron esa afiliación? Un simple formulario. Usted va a decir, bueno, doctor, lo único que yo recuerdo que realmente a mí me hicieron firmar fue un formulario de afiliación. Y con eso los fondos privados consideran y creen de que efectivamente eso es más que suficiente. Y desafortunadamente para ellos no, y afortunadamente para usted no es suficiente, porque ese formulario de afiliación no es suficiente, es totalmente insuficiente para poder probar que esa decisión que usted tuvo fue clara, fue precisa, fue bajo la libertad, fue consciente. Y resulta que todas las decisiones que efectivamente nosotros tomamos deben estar precedidas, deben estar acompañadas de una buena información. Entonces, punto número 1, ya sabiendo la claridad de lo que realmente tenía que hacer. 1, por favor, señor fondo de pensiones privado, al momento en el que usted llegó a mi empresa, llegó a mi oficina, me reunió a todos los trabajadores, a mi compañero de trabajo, al de la ferretería, al del hospital, al de la clínica, al de la papelería, a cualquier empresa que haya llegado. Tenía usted que acompañar ese formulario de afiliación con una información estableciendo cuáles eran los puntos negativos y los puntos positivos de la decisión que la persona iba a tomar. Y uno de los primeros puntos positivos y negativos era que, hombre, la forma en cómo se iba a liquidar su mesada pensional en el régimen privado y en el régimen público es totalmente diferente. Esta información que hoy en día, cuando usted y yo vamos al fondo de pensiones y estamos a pronto de pensionarnos a los 62 o 57 años de edad, y empezamos a buscar, nos damos cuenta de que nos van a salir con un salario mínimo, habiendo nosotros aportado sobre 3, sobre 4, 5 millones de pesos. Ahora, esos aspectos positivos y negativos tenían que habérselos dicho a usted al momento. Dice la información oportuna, la información precisa y la información suficiente y clara que tenían que usted decirle en ese momento. Muchos de ustedes en este momento donde ustedes se encuentran estarán diciendo, no señor, a mí no me dijeron en ningún momento cuáles eran los puntos positivos y negativos. Al contrario, me dijeron de que íbamos a tener unos premios, unos concursos, que íbamos a participar en una serie de premios y bueno, nos animamos a tomar esa decisión porque pues hombre, el jefe o la empresa fue la que nos invitó para eso. Ahora, primer punto, la afiliación tenía que estar acompañada de una información precisa donde se limitara, donde se le dijera a usted como afiliado cuáles eran los aspectos positivos y negativos. Punto número 2, cuáles iban a ser los beneficios del régimen, de cada uno de los regímenes. ¿Cuáles son los beneficios? Por supuesto hay muchos beneficios. El primer beneficio que nosotros podemos entender y es que en el régimen público, si usted tiene 1.300 semanas y sigue usted aportando por cada 50 semanas, usted le va a subir un porcentaje del IBL o el ingreso base de liquidación, y que en el régimen privado desafortunadamente si usted aplica para una pensión mínima de garantía de vejez que son 1.150 semanas, claro, efectivamente son menos semanas que en el régimen público, pero las semanas que usted haga en adelante no le van a ser tenidas en cuenta porque sí o sí, si usted no tiene el capital necesario que garantice el 110% de su mesada pensional, pues lastimosamente no va a poder usted que esas semanas que usted sigue trabajando. Un ejemplo, la persona tiene 58 años de edad y todavía le faltan 5 años todavía para pensionarse para el hombre, y tiene que seguir trabajando, tiene que seguir aportando, y ya resulta que en los 58 años de edad tiene las 1.150 semanas. Esos aportes que se van a seguir haciendo hasta los 62 años puede que sean tenidos en cuenta, efectivamente los va a recibir, pero no van a ser parte dentro del cálculo o al momento de liquidar la mesada pensional, porque no van a subir el porcentaje de liquidación de su mesada pensional como sí efectivamente lo va a pasar en el régimen público. Y este punto es un beneficio grandioso, que
Toda pensión de vejez partimos de un 65%. Si nos ganamos 2 millones de pesos, pues va a partir del 65%. Sobre ese 65% es el mínimo hasta un 79%. ¿Listo? De ahí en adelante no podemos pensionarnos más. Ahora, punto número 2. Entonces, ¿el beneficio cuál es realmente? El beneficio es que en el régimen público, si tenemos más de 1.300 semanas, por cada paquete de 50 semanas, 1.350, 1.400, 1.450, 1.500, hasta las 1.700, hasta las 1.800, casi 1.900 semanas, llegamos a un tope del 78.7%. Y eso nos va a subir nosotros el porcentaje en el que nos van a liquidar la mesada pensional. Situación que no va a pasar en el régimen privado. Entonces, estos beneficios tenían que decírselos a ustedes, mis queridos amigos, clientes, usuarios de nuestras redes sociales, no hoy, no un año después, no 3 años después, como muchos a ustedes los están llamando de los fondos privados, le están diciendo, venga, firme aquí, haga esto, haga lo otro, cuando ya no tenía nada que hacer. Esta información que le estamos dando es que eso se tenía que hacer ese día, porque la información era oportuna, porque la información tenía que ser suficiente, porque no basta con un formulario que le hayan firmado solamente, querido amigo, sino que para que bastara, ese formulario tenía que estar acompañado de los aspectos positivos y negativos. Número 2, de los beneficios, como se lo acabo de comentar, por ejemplo, la forma de liquidar la mesada pensional. Yo sé que no somos expertos, pero teníamos que tener al menos una constancia de que nos dijeron. Ahora, si nos dijeron efectivamente las cosas y nosotros tomamos así la decisión, pues vaya y venga, pero es que no lo dijeron. Y cuando no se dicen las cosas en los negocios jurídicos, resulta que se genera un vicio en el consentimiento por error, no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Y esto genera en principio una nulidad, porque hablábamos de nulidad, pero ahora estamos hablando de una ineficacia de la afiliación y el traslado del régimen pensional. Entonces, como tercer punto, el tercer requisito que tenían que decirle a usted al momento de firmarle ese formulario de pensión, tenían que decirle, además de decirle a usted cuáles eran los aspectos positivos y negativos, ¿cierto? Segundo, cuáles eran los beneficios. Tercero, tenían que decirle cuál iba a ser el monto de la pensión en cada uno de los regímenes en los que usted estuviera, en los que usted se proyectara. Claro, y usted dice, hombre, pero eso son muchísimas cosas. Pero es que estamos hablando acerca de la vida, estamos hablando acerca de la vejez. Es una situación donde hoy nos indigna porque vemos reducido nuestra pensión a un salario mínimo y con el mismo aporte, si nos vamos para Colpensiones a través del proceso judicial que estamos adelantando, pues con el mismo aporte, sin necesidad de hacer más aportes, sin necesidad de pedir más dinero, sin necesidad de pagar más, pues nos vamos a tener una pensión mucho más alta. Y efectivamente es algo delicadísimo, porque es que de eso depende nuestra vejez, de eso depende nuestra esposa, nuestros hijos cuando vayan a tener una pensión de sobrevivientes, porque esa pensión de vejez cuando usted se muera, pues le va a ceder a unos beneficiarios a través de una pensión de sobrevivencia. Entonces, tercer punto, ese cuadro comparativo del que tanto la Corte Suprema de Justicia habla, que tenía que decirse, que tenía que hacerse, cuánto iba a ser su mesada pensional en el régimen público, en el régimen privado, cuánto iba a ser eso. Bueno, perfecto, eso se lo tenían que hacer y efectivamente no lo hicieron. La cuarta, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían. Ese es el cuarto requisito. De los 5 requisitos, este es el cuarto requisito. Entonces, el cuarto requisito, ¿qué tenía que decir? Una diferencia del pago de aportes. Está bien, si usted se me quiere pensionar con 5 millones de pesos, tanto en el régimen público como en el régimen privado, el nivel de aporte que usted tiene que realizar es este, mi querido amigo, señora María, señor José. No aspire cuando llegue a los 62 años de edad o a los 57 años de edad si es mujer, tener una pensión sobre 3 millones de pesos si usted lo va a hacer sobre un salario mínimo. Entonces, explicarle a la persona en ese momento cómo iba a ser este asunto de poder pensionarse en cada régimen era un requisito necesario para que ese contrato, para que esa afiliación fuera válida en ese momento. Quinto punto, quinto requisito que todas las administradoras tenían que completar. Quinto punto, y este punto sí que es muy importante, la conveniencia o no de la eventual decisión. Miren, desafortunadamente a muchas personas no les convenía tomar esta decisión. Mire, por ningún lado donde ustedes lo quieran ver, ¿cierto?
tengo clientes porque venimos desde hace cerca de 2 años, 3 años en Colombia. Nuestra firma jurídica viene desarrollando este tipo de procesos a nivel nacional, donde hemos devuelto a la persona del régimen privado al régimen público, aún estando a 1 año, aún estando a puertas de pensionarse, aún inclusive estando pensionada la persona. Personas que cuando llegan a nuestra oficina vemos que tienen salarios de 5, 6, 7 millones de pesos, hasta de 2, 3 millones de pesos, que toda la vida han tenido un aporte. Ahora, lo clave acá es que en los últimos 10 años que se liquida la mesada pensional en el régimen público, que es totalmente diferente en el régimen privado, porque aquí se liquida con base en el capital que usted y yo tengamos, y si tenemos muy poquita plata, pues lo único que nos van a garantizar es un salario mínimo, y si tenemos mucha plata, pues tienen que mirar a ver cuánto es que nos alcanza para garantizarnos una mesada pensional sobre el 110%, que muchas personas que ganan 7 millones de pesos les salen con que su mesada pensional será de 1.300.000, 1.400.000 pesos. Entonces, ¿qué dignidad vamos a ver nosotros frente a esa situación? Pero eso no es culpa del funcionario, eso es culpa del sistema. Pero entonces la solución a eso no es sentarnos a decir, ay, ya no lo pude hacer antes de los 10 años. No, la solución está en que hay un proceso judicial que nosotros adelantamos y que hoy estamos dispuestos a darles toda esta información, que muy normalmente lo hacemos en nuestra oficina con una asesoría paga, pero lo hacemos hoy a causa de la situación en la que estamos viviendo, que a puertas de todo el escenario que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, no nos podemos nosotros quizá a lo mejor permitir de que cuando vayamos a cumplir nuestra edad de pensión, pues vayamos a vivir con un salario mínimo, porque ¿dónde está nuestra calidad de vida? ¿Dónde está la forma en la que estábamos viviendo y resolviendo las necesidades que cada una de las personas tenemos, que son totalmente diferentes? Ahora, entonces, muchas personas no les convenía esta decisión. Ese funcionario, ese promotor, ese representante del fondo de pensiones, en ese momento tenía que decirle al señor Pedro, que estaba ya visitando en la empresa: don Pedro, resulta que usted se gana 5 o 6 millones de pesos, 3, 4 millones de pesos. Mire, si usted se me pasa para el fondo privado, su aporte quizás no sería tan significativo, porque si usted se queda en el fondo público, al momento en el que usted vaya a pensionarse, si sigue así sobre ese aporte haciendo a pensiones, pues al momento de pensionarle con base en los últimos 10 años, pues hombre, esos 4 millones de pesos con base en el 65%, que es lo mínimo, pues le va a salir un salario bastante significativo como mesada pensional. En cambio, si usted se me pasa para acá, para el fondo privado, pues desafortunadamente usted va a tener o un salario mínimo o al menos 1.200.000 pesos. Esto es un ejemplo, una hipótesis de lo que hoy estamos viviendo. Y esta información, que pareciera casi exorbitante, desafortunadamente no se le dieron a muchas personas al momento de hacer la afiliación, al momento de hacer el traslado, y hoy nos están ocasionando graves problemas. Ahora bien, vayan realizando sus preguntas ahí, que en los próximos 5 o 7 minutos quizás concluyo esta primera parte de la exposición para dar paso a las respuestas y enfocarnos en el tema de las respuestas. He explicado en este momento, para los que acaban de llegar, que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo, lo que se puede hacer, es devolver a las personas que hoy están en el régimen privado de pensiones y que algún día estuvieron en el régimen público, que estuvieron ahí afiliados a Colpensiones, que de pronto en su momento estuvieron con el Instituto de Seguro Social, o que aportaron en una caja de previsión porque eran funcionarios públicos o trabajadores oficiales, y que en algún momento, estando ahí en el régimen de prima media, en el régimen público, llegaron funcionarios de los fondos privados de pensiones cuando entró en vigencia la ley 100 del 93, y los invitaron para que se pasaran al fondo privado, prometiéndoles una serie de situaciones, mesadas pensionales altas, que efectivamente nunca se logró. ¿Cuándo no se logró? Porque llegaron a la edad de pensión y vieron que toda esta situación fue producto de una falta de información. Y esa falta de información genera un vicio en el consentimiento por error, y a lo que hoy la sala laboral empezaría a traducir como un engaño. Entonces, ese engaño, ¿qué es lo que hace? Invalida todas las actuaciones. Doctor, así haya pasado 20 años, así han pasado 20 años. Así han pasado 50 años, 50 años. Y es que la posibilidad para que usted demande hoy de situaciones o hechos de hace 20 años en el sistema de seguridad social es imprescriptible. Ese derecho no prescribe. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto acá? Ya tenemos los 5 requisitos, ¿cierto? Sí, así esté a punto de pensionarse, Luz Francisca. Así esté a punto de pensionarse. Entonces,
¿Cuál es el siguiente punto? Usted podrá decir, doctor, pero yo tengo la obligación de probar efectivamente que no me dieron la información. Punto muy importante y pregunta muy importante, y ya me voy a ir para las preguntas. Sentencia SL 1688 del 2019. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral? Dice, vamos a decir lo siguiente: no es que para que la persona ahora quiera trasladarse o regresarse al fondo público a causa de la omisión que hicieron los fondos privados, tenga la persona ahora la carga de probarnos a nosotros los jueces de que efectivamente no les hicieron esos requisitos que ya nosotros hablamos, no le entregaron la información clara, precisa, oportuna, concreta, no les dieron esa suficiente información. No, señor, de ninguna manera. Es ahora que vamos a invertir la carga de la prueba. ¿Se la vamos a endilgar a quién? Se la vamos a endilgar a los fondos privados de pensiones. ¿Por qué? Porque esos fondos privados de pensiones tienen una doble connotación. En aparición de la Ley 795 del 2003 del Estatuto Orgánico Financiero, los fondos privados de pensiones y los fondos de pensiones tienen una doble connotación. ¿Cuál es esa doble connotación y por qué vamos para allá? La primera connotación es que son entidades del sistema de seguridad social, pero también son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como un banco. Cuando nosotros nos hacen un crédito, nos hacen una tabla de amortización en el banco, ¿cierto? Nos dicen, mire, su cuota va a ser esta, y si usted hace estos pagos va a ser esto. Esa misma información o esa misma categoría dual del sistema financiero es lo que reviste a los fondos de pensiones privados con el deber de probarle al juez efectivamente que sí cumplió con la información y que esa información se la colocaron en un papel y nos dijeron, mire, doctor Cristian, yo a usted le dije esto y lo otro. El tema es que no lo dijeron y no tienen cómo probarlo porque no lo dijeron, porque solamente se limitaron a un formulario de afiliación que es insuficiente para aprobar hoy en día en el proceso judicial que fue un traslado y que fue una afiliación consciente, libre y espontánea. La Sala Laboral dice en esta sentencia que si bien es cierto la persona lo firmó, claro, ahí está la firma suya en ese formulario, pero es que toda decisión que nosotros hagamos tiene que estar precedida de una buena información. Si usted y yo no tenemos una buena información, pues no tomaremos decisiones acertadas, decisiones correctas, decisiones que realmente nos vayan a tener buenos resultados. Ahora, ¿cuál es la categoría que la Corte Suprema de Justicia le da a usted y a los afiliados normal, común y corriente de un afiliado lego? ¿Qué es un afiliado lego? Un afiliado, una persona que si bien es cierto sabe lo que hace, pero no tiene la conocimiento, no tiene la capacidad de realmente para poder entender cómo es esto de Colpensiones, cómo es que me liquidan. Quizás usted en este momento ni siquiera me está entendiendo muchas cosas que, aunque estoy tratando de ser muy sencillo y muy coloquial, pues no logramos entenderlos porque pues usted no es abogado, usted no es especialista en el tema, porque usted se dedica a otros escenarios en la vida y por eso somos legos en los conocimientos que no son de nuestra competencia. Y por esa misma razón eran los fondos de pensiones que sí tenían toda la estructura, que sí tenían toda la capacitación del caso, que sí tenían todo el arsenal para poder ellos capacitarse, decir y hacer las cosas como realmente tenían que hacerlas, pues tenían toda esa estructura. Por eso es que el magistrado, por eso es que la sala laboral, por eso es que el juez dice, pruébeme que efectivamente lo hizo. Y pues no tienen forma como probarlo. Entonces, a ese punto es el que nosotros nos vemos abocados. ¿Cuál es el resultado de esto? Para cerrar este punto e irnos al momento de las preguntas, porque se nos va a acabar el tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado de este? Nosotros iniciamos un proceso judicial donde nosotros agotamos la vía gubernativa. Le decimos a Colpensiones, yo me quiero trasladar, y Colpensiones me dice, no señor, no se puede, vaya porque está entre los últimos 10 años de edad de pensión, váyase al juez laboral. Al juez laboral le decimos en la demanda, que se llama una demanda de ineficacia de la afiliación y el traslado del régimen pensional, y le decimos, señor juez, resulta que la señora María, en el año 1999, llegaron unos funcionarios respetados del Fondo Privado de Pensiones, y la invitaron para que se pasara al fondo privado. Estaba en el régimen público, estaba en el Instituto de Seguro Social o estaba inclusive en Colpensiones.
Resulta que la cambiaron para allá, señor juez, pero no le dieron la información que el máximo tribunal de lo ordinario laboral ha dicho que tenía que cumplirse para que ese traslado sea eficaz, para que ese traslado sea válido. Por lo tanto, le solicito que con base en ese vicio, en el consentimiento por error, por lo que no se dijo, se declare la ineficacia y esa afiliación o ese traslado que hoy las personas se tenga como inexistente. Entonces la persona regresa al fondo público y empieza a hacer su trámite a los 62 años o 57 años de edad ante Colpensiones para que solicite su mesada pensional a través de Colpensiones, ¿cierto? Esta es la conclusión del asunto, donde las personas que algún día me las sacaron del fondo público, me las trasladaron al fondo privado y solamente le hicieron firmar un formulario de afiliación del traslado que es insuficiente y no le dieron toda la información precisa, concreta, pues vamos a trasladarla a través de un proceso judicial que es el que les he comentado. Solamente se puede a través de un proceso judicial. Solamente se puede a través de un proceso judicial. Entonces, ese es el escenario el que nosotros nos vemos hoy enterados. Ahora, para finalizar, ahora sí, el deber de información ha sido tan riguroso hoy en día que para que estos traslados no se les caiga a los fondos privados, existe un tema de la doble asesoría. Hoy, ustedes van a Colpensiones antes, estando fuera de los 10 años a la edad de pensión, o sea, antes de los 46 y antes de los 52, si usted está en esa edad, puede hacerlo de una forma normal, común y corriente, ¿sí? Y usted va hoy al fondo a Colpensiones y le dicen, ¿ya hizo la doble asesoría? Porque es que el deber de la información hoy en día es tan riguroso, cosa que no se hizo hace 20 años, cuando lo pasaron, y no podemos nosotros efectivamente tomar la culpa, no podemos nosotros aceptar los platos rotos de las decisiones o de las obligaciones que no se realizaron en su momento. Voy a preguntas, por favor escriban las preguntas, que voy a preguntas ahora mismo. Muy bien. Dice Sergio Urrego. Dice Sergio Urrego. Estoy en la edad de pensión actualmente y tengo las semanas requeridas. ¿Puedo pasarme a Colpensiones? Sergio, la respuesta es sí. Hemos regresado personas aún estando ya pensionadas. Sí, Sergio Urrego. La respuesta es sí. Marley Joana Arias Granados, ¿qué vale realizar el proceso y cuánto tiempo tarda? Tarda 1 año aproximadamente si lo realizamos en Bucaramanga, ¿cierto? Y el proceso judicial, nosotros vamos a responder todo eso con base en cada proceso, vamos a responderlo. Más o menos aproximadamente está entre los 6 a 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Marta Judith Sánchez. Muy bien. Olga Duarte Vadillo, ¿la demanda es contra el fondo? ¿Contra el fondo? Sí, mire, la demanda es contra el fondo. Y aquí se demanda al fondo privado, ¿cierto? Y se demanda a Colpensiones. Muchas personas se han paseado entre fondos privados. Por ejemplo, si el día 3 de enero de 1994 fue Protección el que lo sacó a usted del régimen público, pero resulta que hoy usted no está en Protección, sino que está en Porvenir, tenemos que demandar a los tres. ¿Por qué? Porque Protección fue el que hizo el error, fue el que le indujo el error. Y es contra ese que hay que declarar esa nulidad, contra ese negocio jurídico. 2, frente al fondo privado que es Porvenir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el que tiene la plata en este momento que la está administrando. Y es el que tiene que el juez darle la orden que lo pase a Colpensiones, y hay que vincular a Colpensiones, que si bien es cierto no lo condenan en costas y no pierde dentro del proceso, pero sí tiene que estar vinculado. ¿Por qué, Olga? Porque tiene que recibir como tal el dinero, porque tiene que recibir la totalidad de aportes, porque tiene que recibir el capital, y por eso se tiene que demandar a los tres participantes o las partes del proceso. A la empresa no se demanda, porque la empresa no fue la que hizo efectivamente. Y usted va a decir, doctor, pero por Dios, si la empresa fue la que nos llevó allá a estos personajes,
porcentajes. Sí, pero la empresa no fue la que hizo parte realmente, o el empleador no fue el que hizo parte del negocio jurídico. ¿Quién hizo parte del negocio jurídico de forma precisa? El fondo privado de pensiones, que le hizo llenar ese formulario y le dijo, mire, llene este formulario y le prometo 1000 cosas y esto no se cumplió. Segundo, el siguiente fondo, que luego usted se cambió de fondo a otro, porque usted entró a una empresa y le dijeron, mire, llene este formulario de afiliación, y usted ni siquiera cuenta se dio de qué fondo realmente está hoy en día. Mucha gente ni siquiera sabe en qué fondo se encuentra. Ahora, y tercero, a Colpensiones, ¿por qué? Porque Colpensiones tiene que estar dentro del proceso vinculado para que pueda recibir como tal la orden judicial para que reciba la plata. Camilo Polanco, amigo, recomiendo fondo privado o público. Los fondos privados realmente es para las personas que ganen o aporten sobre el salario mínimo, porque son 1150 semanas, 23 años de aportes. Y el fondo público es para las personas que, uno, tengan una mejor expectativa de vejez y coticen sobre al menos 2-3 millones de pesos, y los que ganen buenos salarios. ¿Por qué? Porque la forma de liquidar la mesada pensional entre un fondo y el otro es totalmente diferente. Si la persona gana 4 o 5 millones de pesos, sí o sí, en el 80-90% va a salir pensionada en el fondo privado con la pensión mínima de garantía de vejez, que es un salario mínimo. Entonces nadie va a querer eso, porque su calidad de vida ha estado realmente quizás acostumbrada a otro tipo de aportes. Entonces, el fondo público no le liquida la mesada pensional conforme a la plata que tenga, sino conforme a la cantidad de semanas y al nivel de aporte que con base en esas semanas usted haya realizado. De tal manera en que ese es el punto en el que nosotros vamos a tener aquí en cuenta de forma precisa. Listo. Entonces, esa es como tal la diferencia. Otra pregunta. Erika López nos dice, Lady Viviana Romero nos dice, yo llevo 7 años cotizando y me gustaría pasarme al Fondo Nacional del Ahorro y a Colpensiones. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, Lady Viviana, mire, este proceso judicial de nulidad e ineficacia de la afiliación del régimen pensional es para las personas que están dentro de los últimos 10 años a la edad de pensión. Hombres, de los 52 a los 62 años. Mujeres, de los 47 a los 57 años de edad. ¿Cierto? Donde no se pueden pasar de forma normal, usted yendo al fondo normal. Quien esté fuera de ese rango, o sea, sea más joven, puede acudir a la doble asesoría. Vaya al fondo privado, cumpla con la doble asesoría y luego váyase para Colpensiones, ¿cierto? Entonces, eso lo puede hacer. Usted lleva 7 años cotizando. Claro, muy importante esta pregunta, que usted debe tener de fidelidad entre un régimen y el otro al menos 5 años para que pueda usted pasarla. Marley Joana Arias nos hace una pregunta bastante interesante. Nos dice, nos quedan los últimos 6 minutos. Tengo 55 años de edad, con 1600 semanas. Estoy en protección. ¿Puedo regresarme a Colpensiones? En mi IBC actual es de 3 millones de pesos. Extraordinario, Marley. Personas como usted es la que realmente vale la pena este tipo de procesos. Mire, tiene 1300 semanas y con esta respuesta puedo explicar muchas cosas. Tiene 1300 semanas. 1300 semanas es el mínimo en el fondo público. 1300 semanas es igual a un 65% de sus 3 millones de pesos, ¿cierto? Ahora, si usted sube a 1300 semanas, quiere decir que tiene 300 semanas más. De esas 1300 semanas, 1350, 1400, 1450, así hasta 1600. En este momento, usted no le liquidaría en su mesada pensional con base en esos 3 millones de pesos sobre un 65, sino sobre un 73%. Porque cada paquete de 50 semanas es un 2% adicional. 65, 67, 69, ¿cierto? 1.5 primero, luego sigue el 2%. Así sucesivamente por cada paquete de 50 semanas. Hasta un tope de porcentaje del 80%. Entonces, y usted se va a ir aproximando, no a sus 3 millones porque no los va a obtener, pero sí al menos como un tope máximo del 80% de esos 3 millones de pesos. Entonces, créame que el beneficio es grande. Ahora, si usted tuviera esas mismas 1300 semanas y ese mismo salario IBC en el fondo privado, estoy casi seguro que el 99.9% de su mesada pensional en el fondo privado, ahí en protección, es un salario mínimo legal mensual vigente.
Si ustedes quieren comprobar esto, vaya a su fondo privado de pensiones y soliciten un cálculo actuarial o una simulación de su mesada pensional, que es uno de los requisitos que nosotros pedimos para poder adelantar y para poder recibir los procesos. Y usted se va a dar cuenta que le dicen 57 años de edad, un salario mínimo, 58 años de edad, un salario mínimo, así sucesivamente. Entonces, esas son las grandes diferencias. Y aquí no estamos hablando de que usted tiene que hacer más aportes o más plata o más dinero. No, no, no. Con la plata que usted ya ha venido pagando, lo único que hay que lograr es pasarnos para el régimen público y así usted tener una mesada pensional que es para toda la vida. Mucha atención, para toda la vida. Para toda la vida. Y para sus beneficiarios cuando usted muera, porque le va a quedar la pensión de sobrevivencia. Muy bien. Dice Fernando Vega. Doctor, buenas tardes. Si una persona tiene la edad, las semanas cotizadas y notificación de pensión de Colpensiones, la persona puede rechazar en ese momento la pensión y decir que se acoge a la ley del retiro forzoso hasta los 70 años. Mire, Fernando, la persona puede seguir cotizando teniendo la edad de pensión hasta un límite, un porcentaje que es el 79.8%. Hasta ahí ya usted efectivamente, pues, no puede, la persona no puede ya aportar, pues puede aportar más, pero ese será el porcentaje máximo como tal. Entonces la persona sí puede realizar sus aportes. Inclusive tengo personas que ni siquiera tienen los 62 años de edad y ya tienen las 1.300 semanas, tienen las semanas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando lleguen a los 62 años de edad, por supuesto han avanzado y han aumentado las semanas y ya su IBC va a ser mucho más alto. Entonces la persona puede seguir cotizando, ningún inconveniente. Lo que pasa es que muchas empresas sí están facultadas para poder pedirle al fondo de pensiones, una vez ese trabajador tenga la edad y tenga las semanas, decirle, hombre, ya aquí alcanzó el señor esta situación, pero a pesar de que tenga la edad la persona y a pesar de que tenga las semanas, no pueden despedirlo. ¿En qué momento puede la persona salir de la empresa? ¿En qué momento? Sale la persona de la empresa al momento en el que Colpensiones le notifica a la empresa, le dice, mire, el señor Pedro, a partir del 1 de junio del 2020, entra a mi nómina. Páguele usted hasta el mes de mayo. ¿Listo? Hasta ahí usted le puede pagar. A partir del 1 de junio, ese señor entra a mi nómina. Y su empleador ya no será usted, seré yo. Por lo tanto, en ese momento, ya la empresa puede optar por dar por terminado el contrato. Pero la empresa, a los 62 años de edad y teniendo la certeza de que tiene las 1.300 semanas, puede optar para pedirle al fondo público o el fondo privado de pensiones que por favor le reconozca la mesada pensional para poder prescindir de los servicios de esta situación. Eli Martínez dice, buenas tardes, mi esposa le pasó todo lo que usted ha dicho. Actualmente está en el fondo privado. Cuando se fue a trasladarse ya no podía. Ya cumplió las semanas. ¿Cómo puede trasladarse en estos momentos? Eli, le voy a escribir. Mire, las personas que quieran tener información de esto, tener todos los documentos, todos los requisitos, aquí yo tengo mi número de contacto. Escríbame por favor y yo le voy a dar la asesoría personalizada. Quizás no alcanzamos acá, ¿sí? Pero les voy a dar la asesoría personalizada a cada uno de ustedes para que puedan ustedes en este momento tener toda la información precisa y personalizada. Por ejemplo, Eli, escríbame al WhatsApp por favor y yo le voy a dar detenidamente, de una forma mucho más tranquila, cómo es esta situación y cómo puede proceder. Y de seguro, si su esposa reúne todos estos requisitos de los que hemos conversado y los que ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, sin duda alguna vamos a poder lograr ese objetivo. David Castellanos dice, Colpensiones como entidad del Estado que es manejada por la política, que puede ajustar a todas sus necesidades. ¿Es segura para el futuro el pago de sus pensiones? David, muy buena pregunta, aunque pareciera un poco controversial. David, el Estado sin duda alguna va a responder por las pensiones, así esté en el fondo privado o en el fondo público. No hay problema por eso. Muy bien, bueno, más preguntas. Mi caso es que, David Castellanos, mi caso es que tengo 51 años, hace 5 años mi salario es bajo y mi cotización es mínima, no consigo empleo adecuado, pero antes de mi aporte eran mayores. Yo le recomiendo que si usted no ha aportado siempre sobre un salario mínimo y no tiene la cantidad de semanas, quédese en el fondo privado porque son 1.150 semanas, menos de las 1.300 en el fondo público y pues usted va a pensionarse con el salario mínimo, o sea, la afectación no va a ser determinante. Esto es para gente que realmente aporte sobre 2-3 millones de pesos y le vayan a salir con un salario mínimo.
María Angélica Piñeros, buenas tardes. Dice, doctor, tengo 36 años con salario promedio de 1.900.000 pesos. Mire, y quiero pasarme a Colpensiones, pero me indican que debo hacer la doble asesoría. ¿Puedo trasladarme sin esta doble asesoría? María Angélica, usted tiene 36 años, bueno, de edad, imagino, ¿no? Si tiene 36 años de edad, pues puede hacerlo con la doble asesoría sin ningún problema de proceso judicial. Pero si tiene 36 años de aportes, efectivamente tendría que hacer con proceso judicial. Bueno, tengo una serie de preguntas ahí que luego que terminemos esta situación voy a encargarme de quizá respondérselas a cada uno de ustedes. Se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero yo quiero hacerles énfasis a cada uno de ustedes de la importancia de esta decisión. Son decisiones que efectivamente nos van a tener una decisión para nuestra vejez, y yo quiero que pues todos ustedes contemplen esta gran oportunidad, gran posibilidad. Podemos volver a Colpensiones aún estando dentro de los últimos 10 años a la edad de pensión. Estamos entre los 52 y 62 años de edad, hombres, mujeres, 47 y 57 años de edad. Y nos fuimos a preguntar por nuestra pensión y resulta que nos dijeron de que la pensión iba a ser un salario mínimo, pero hemos cotizado sobre montos mucho más altos. Y algún día estuvimos en el fondo público, en el Instituto de Seguro Social, aportamos una caja de previsión o estuvimos afiliados a Colpensiones y nos sacaron del fondo público con expectativas que hoy no se cumplieron, nos pasaron para el fondo privado. ¿Podemos devolvernos, declarando la ineficacia, la nulidad por un vicio en el consentimiento por error, porque no dijeron las cosas como tenía que decirlas. Pero solamente esto, mis queridos amigos, se puede lograr a través de un proceso judicial que dura cerca de un año y que por supuesto tiene un costo de honorarios que hemos establecido un valor muy significativo para que muchas personas y formas de pago para que ustedes puedan ver su mesada pensional, su vejez, porque nuestro compromiso no tan solo desde el punto de vista de realizar procesos, sino de que las personas que con nuestros conocimientos la vida y la salud de las personas se dignifique en su máxima expresión. Eso era todo por este momento. Duramos 1 hora haciendo esta transmisión. Por favor, reitero, aquí están mis redes sociales, aquí está mi número de contacto. Termina esta transmisión, voy a estar recibiendo todas y cada una de sus inquietudes, voy a estar respondiendo, le van a dar todos los requisitos que se necesitan y vamos a estar recibiendo absolutamente todas las peticiones de los procesos judiciales para que usted se me pensione con una mesada pensional mejor de lo que los fondos privados en este momento desafortunadamente le están ofreciendo. Que tengan una feliz tarde. Mi nombre es Cristian Portilla, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Laboral, especialista en Seguridad Social y por supuesto dirijo una firma de abogados en Bucaramanga que solamente nos encargamos de estos 2 ámbitos en Bucaramanga y en todo el país. Donde ustedes se encuentren, en Barranca, en Cartagena. De hecho, un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Cartagena, que muy pronto tuvimos que aplazar a causa del COVID, tuvimos que aplazar nuestra conferencia en el centro de convenciones de Cartagena, que íbamos a charlar acerca de esta situación donde teníamos más de 200 personas convocadas, que hay una gran afectación en todo el país. Vamos a estar de ciudad por ciudad, pero los que están aquí en Bucaramanga, pues con mucho gusto vamos a tener la mayor posibilidad de entregarles la documentación con todo nuestro equipo. Agradezco a mi equipo del trabajo, a mis muchachos que están ahí detrás, a Daniel, a Jonathan, Juliana que está ahí también, todo mi equipo que está detrás ayudando con el fin de que todos ustedes puedan tener este tipo de beneficios. Les mando un gran abrazo, una feliz tarde para cada uno de ustedes.